y les da un repaso de lo que ya Dios hizo en su vida. Y número 1, dice Pedro, Dios me escogió a mí, Pedro, y a Pablo para predicarles ¿a quiénes? A los gentiles. Pedro, recuerdan la historia, fue a la casa de Cornelio, un gentil, y dice que todos creyeron y la causa fue llena del Espíritu Santo. Cornelio y su familia creyeron, tuvieron fe, y es todo lo que bastaba. No hicieron rituales, no dijeron primero déjame bautizarte y luego va a venir el Espíritu Santo sobre ti, ¿verdad que no? Él simplemente creyó, y aún Pedro no paraba de hablar o predicar cuando ya el Espíritu Santo fuertemente cayó sobre ellos. Yo ansio ese día, hermanos, y yo sé que Dios está aquí. ¿Cuánto lo creen? Que mientras yo esté hablando, hermanos, ni termine la predicación cuando ya el Espíritu Santo haya ministrado a cada persona aquí. Ese es mi deseo. Oro con todo mi corazón, Señor, que cuando yo me pare ante tu pueblo, Señor, tú seas el que estés ministrando y hablando y derramando tu espíritu sobre tu pueblo. Número 2, Dios le dio el Espíritu Santo a los gentiles para demostrar que verdaderamente nacieron de nuevo. Solamente Dios puede conocer los corazones de todo ser humano. Solamente Dios. Nosotros pretendemos conocer qué hay en el corazón de los demás, pero mentira. Dios es el que escudriña los corazones. Y en esta palabra, cuando se predica tal y como es, dice que es una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y la coyuntura y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando personas se ofenden cuando yo estoy predicando, se lastiman, yo les digo, no te molestes o no te lastimes por lo que yo dije. Yo no lo dije, lo dice la palabra de Dios. Si te incomoda, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Número 3, Dios borró las diferencias entre los judíos y los gentiles. ¿Para qué? Para salvación. Veamos el verso 9 y el 11, dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Es lo que el Señor quiere hacer, que tú tengas fe, y el Señor va a purificar tu corazón, va a cambiar y va a arrancar lo que hay en tu corazón que te está impidiendo a que le sirvas mejor a Dios. El rey David, su oración era: Señor, examina mi corazón, pruébame y ve si hay camino de perversidad. Cualquier cosa que no te agrade, Señor, arráncala de mí y guíame por el camino eterno. ¿Cuántos quieren caminar por ese camino eterno? Pídale al Señor: Señor, en fe, limpia mi corazón. En esta mañana vamos a tomar los elementos, el cuerpo del Señor, el pan que representa su cuerpo que fue inmolado por nosotros, la sangre que Él derramó en la cruz por nuestros pecados. Y por fe recibe ese perdón de pecados. Recibe por fe esta salvación. Y no hay nada en este mundo que pueda quitar o borrar tus pecados, solamente la sangre de Cristo Jesús. Y Dios está hablando a tu corazón en esta mañana. Y tú dices: no, pero es que yo ya le he pedido a Dios muchas veces que me perdone y sigo igual y no cambio. Pues Dios, su Espíritu Santo, cuando Él dice, no fueron los clavos que mantuvieron sus manos en la cruz, fue su grande amor hacia la humanidad. Y que Él, como un padre, está esperando que tú regreses a Él. Él no está con los brazos cruzados, Él los tiene simbólicamente con los brazos abiertos, esperando que todos regresen a Él. Número 4, Dios removió el yugo de la ley. Romanos 10:4 dice:
Porque el fin de la ley es ¿quién? Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Veamos el verso 10. Aquí Pedro les habla directo y al grano. Ahora pues, tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, o sea, sobre sus hombros, una carga, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Mateo, me encanta lo que dice las palabras de Jesús en Mateo 11:28. Y te lo está diciendo a ti en esta mañana. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Todos los que tienen cargas que ya están demasiado pesadas y ya no pueden más. El Señor dice, ven a mí y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos realmente necesitan descanso para sus almas? Sus emociones, ¿sí? Todo lo que el enemigo y su carne y su corazón ya no puede más. Y dice, Señor, es demasiado pesada esta carga. El Señor dice, entrégamela a mí. Entrégamela y yo te la haré más fácil. Tú no puedes solo, pero conmigo, como decía mi hermanita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Él viene nuestra fortaleza. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es por fe solamente. Es por creer lo que Jesús hizo por ti. Ya no trates de llevar esas cargas tú solamente. Entrégaselas a Dios esta mañana. Punto número 3. La decisión. La gran decisión. Veamos el verso 13 al 21. Dice, y cuando ellos callaron, ¿quiénes callaron? Bernabé y Pablo habían contado las maravillas que Dios había hecho. Jacobo, ¿cuál Jacobo? Este es el hermano, el medio hermano de Jesucristo, que se encargó en Jerusalén de la iglesia en Jerusalén. Mientras los otros discípulos iban a comenzar obras en distintas partes, Jacobo, el medio hermano de Jesús, se quedó atendiendo la iglesia en Jerusalén. Miren lo que dice. Respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo. ¿Para qué? Para su nombre. Verso 15. Y con esto concuerda, subraya esa palabra en su Biblia. Note algo muy importante. Concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Tal vez tu vida espiritualmente está en ruinas. Estás caído, estás lastimado. Y el Señor hoy quiere reedificarte, quiere levantarte. Aquí hay dos símbolos, ilustraciones muy prácticas para hoy en este día. Dice, y repararé sus ruinas y lo volveré ¿a qué? A levantar. ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel, por su incredulidad, por su rechazo, dice la Biblia, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron? Por esa causa, el pueblo de Israel por muchísimos años, casi 2000 años, vinieron en el año 70 después de Cristo, vinieron y destruyeron y quemaron el templo, así como Jesús había dicho que se iba a suceder. Y quedó en ruinas. Pero en el año 1948, una vez más, el pueblo de Israel, por primera vez, puso su bandera en el templo, ahí en el monte de Sion, en Jerusalén,
declarando que eran una nación, que habían sido esparcidas, que por 2000 años no tenían nación, no tenían casa, no tenían hogar, no tenían estado, pero Dios cumple sus promesas. ¿Cuánto lo creen? Lo que Dios dice, Él lo cumple. Y hay una promesa que dice que todos nuestros ojos no solamente debemos que estar fijando en Dios, en Jesucristo, pero en el reloj profético de Dios. Que cuando esto suceda, queda muy poco tiempo para el regreso de Cristo, para el rapto de la iglesia de Cristo. Que cuando de todas las naciones vengan y se reúnan otra vez su pueblo, Israel, mirar que el Señor viene pronto, alzar vuestra mirada al cielo, porque cerca está nuestra redención. Dice que tenemos que predicarle a todo gentil, porque no sabemos cuál sea el último gentil que acepte a Cristo, y en ese momento que él o ella acepte a Cristo, todos nos vamos para arriba. ¿Cuántos se quieren ir? Así que acepta a Cristo, tal vez tú seas el último y nos vamos todos para el cielo. Sigue diciendo, verso 17, para que el resto de los hombres busque ¿a quién? Al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde los tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Déjenlos en paz. Sino, aquí da una advertencia, dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Aquí Jacobo apunta al futuro. Pedro acaba de apuntar hacia lo que Dios ya hizo. Ahora Jacobo está apuntando hacia el futuro. Y noten el verso 15, como dice, concuerda lo que Pedro ha dicho, concuerda exactamente lo que Dios declaró por sus profetas en la antigüedad. Lo que Dios dice se va a cumplir. No importa cuántos se opongan, Dios va a llevar a cabo sus planes. Y verso 14 nos dice, por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos, subraye eso en su Biblia, hermanos, porque está hablando de usted y de mí, pueblo para su nombre. Esta frase, pueblo para su nombre, es usada exclusivamente para el pueblo judío. Y ahora aquí está diciendo en este verso 14, a los gentiles está llamando pueblo para su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Qué es Israel y la iglesia? La iglesia, el significado de la iglesia simplemente es los escogidos. Dígalo conmigo, los escogidos. Tú que has confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, has sido escogido y tienes igual derechos que Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas. Y hoy Dios está buscando un pueblo compuesto de judíos y gentiles. Y esto es lo que somos la iglesia de Cristo, un pueblo de judíos y gentiles. En Isaías 49, verso 6, la versión Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice. Él dice, Dios dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz, está hablando Dios, yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Esta cita en el Antiguo Testamento pone a Israel y a los gentiles en el mismo lugar, en la misma, ¿sí?
Nunca jamás se había hecho esto en el Antiguo Testamento, pero aquí lo está haciendo. En Romanos capítulo 9 y 10 nos explican bien que Dios no ha terminado con el pueblo judío, que Dios no ha rechazado y ha hecho a un lado al pueblo judío. Todas las promesas dadas al pueblo judío se van a llevar a cabo al pie de la letra. Pero algo maravilloso es que Dios, en su gracia y su misericordia, dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Esto es concerniente a la salvación eterna, hermanos. Ya no hay diferencia, ya no hay acepción de personas. Ante Dios, la salvación es para todos. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? En conclusión, hermanos, hoy se ha designado en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, yo creo que mundialmente, que oremos por la iglesia perseguida. Desde el año 2000 hasta el día de hoy, han muerto más mártires para la causa de Cristo, que cuando en el primer siglo se echaban a los cristianos en los fosos, en el Coliseo, donde los comían y los devoraban y los hacían pedazos los leones. En solamente 13 años, desde el 2000 hasta el día de hoy, hay gente, cristianos, que están muriendo por la causa de Cristo. Quiero concluir, hermanos, no solamente orando por la iglesia perseguida, pero que Dios nos hable y nos despierte de nuestro dormir, hermanos. Si estamos durmiendo espiritualmente, si estamos cabeceando, dice, cuidado, porque como las 10 vírgenes, las 5 vírgenes que cabecearon, y vino el esposo, y 5 de ellas se quedaron, y las otras 5 ansiosamente esperaban la venida de Cristo, del esposo. Miren lo que dice Efesios 5:10, está en la pantalla. Comprobando. ¿Quién quiere comprobar? ¿Quieres comprobar lo que es la voluntad de Dios? Lo que es agradable a Dios. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué cosa? Reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿y quién es la luz? Jesucristo, la palabra de Dios, ¿sí? Son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Sabes que Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo? Vosotros vas a ir a alumbrar mi luz a un mundo necesitado. Y tú y yo llevamos a Jesucristo en nuestros corazones, llevamos la palabra de Dios para quitarle las vendas de los ojos. Sigue diciendo, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará ¿quién? Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sobrios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que derribemos todas las murallas que dividen nuestra iglesia, hermanos. Muchos dicen, pero ¿por qué el pastor sigue diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo? Porque estamos en la carne, hermanos, y necesitamos andar en el Espíritu. Dejémonos de chismes y de murmuraciones, de contiendas,
de divisiones, de rivales. Es lo que estaba habiendo en esta iglesia. Y Pablo dice, vamos a contender